¿Qué es una neumonía adquirida en la comunidad? ¿Por qué se desarrolla? ¿Y qué sucede en los pulmones para que ésta se desarrolle? Todas estas dudas las vamos a resolver en el video de hoy. La neumonía adquirida en la comunidad es una infección que compromete lo que sería el parénquima pulmonar, que se presenta en una persona que no ha estado hospitalizada recientemente, por lo menos los últimos 7, 14 días. O incluso aquella persona que está hospitalizada pero que debuta con los síntomas en las primeras 48 horas de haber ingresado. Si debuta posterior a esto, la podríamos considerar como una neumonía nosocomial. Ahora, la neumonía adquirida en la comunidad es de gran importancia, dado de que es la segunda causa de hospitalización en algunos grupos etarios y a su vez es la primera causa infecciosa de muerte. Recordemos que es una de las causas más importantes y más prevalentes en el desarrollo de lo que sería la sepsis. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una neumonía adquirida en la comunidad? Tenemos una edad mayor a 65 años, patologías pulmonares estructurales, como sería la EPOC, como sería el asma, como serían las bronquiectasias, alteraciones congénitas y cualquier otra alteración que lleve a una malformación pulmonar. Protección de vía aérea deteriorada. Esto es muy típico, por ejemplo, en un caso típico es un paciente que haya sufrido un ACV, que haya quedado con trastorno de la deglución. Son pacientes que regularmente hacen broncoaspiración con facilidad y por ello pueden llegar a desarrollar una neumonía. El inmunocompromiso. Las infecciones virales recurrentes. Hay que tener en cuenta de que los virus pueden ser agentes etiológicos de una neumonía adquirida en la comunidad, como vamos a ver próximamente. Sin embargo, las infecciones recurrentes actúan o funcionan como un sustrato que facilita la llegada de otro tipo de microorganismos como bacterias, que a su vez colonicen los pulmones y terminen generando lo que sería la infección. El hacinamiento y por último y no menos importante tenemos lo que sería el tabaquismo y o alcoholismo. Ahora pasemos a lo que serían los agentes etiológicos, en donde vamos a recalcar los más importantes de ellos y vamos a comentar algunas consideraciones. Dentro de las bacterias gram positivas y en términos generales cuando hablamos de la etiología de la neumonía adquirida en la comunidad, el Streptococcus pneumoniae es el microorganismo más importante, ya que es el agente etiológico más frecuente. Tenemos de igual forma el Staphylococcus aureus medicino sensible, el Streptococcus pyogenes, otro tipo de estreptococos. Tenemos a el Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. Tenemos un grupo bastante importante que son las bacterias atípicas, constituidas por la Legionella, Mycoplasma y Chlamydophila pneumoniae. ¿Por qué digo que son muy importantes? Habrán escuchado que la neumonía adquirida en la comunidad se puede dividir en atípica o en no atípica. Ahora, hay que solucionar un mito desde ya, y es que regularmente se cree que una neumonía atípica está dado por las manifestaciones clínicas que tenga el paciente, que regularmente son manifestaciones clínicas bizarras, que no van acorde del todo con una patología pulmonar y que hacen quizás un poco difícil el diagnóstico. Sin embargo, cuando hablamos de lo que sería neumonía atípica, en realidad nos estamos refiriendo a neumonías causadas por estos microorganismos. Ahora, ¿qué tienen de importante estos microorganismos? Son microorganismos que la gran mayoría de ellos no tienen pared celular. Y al no tener pared celular, no podemos usar beta-lactámicos en la infección por ellos. Es por ello que regularmente, cuando veamos el apartado de tratamiento, cuando tenemos un paciente con una neumonía, cubrimos con beta-lactámicos, lo que sean gram positivos, gram negativos y demás, y los atípicos regularmente lo cubrimos con macrólidos, como la claritromicina o la acitromicina. Otros agentes etiológicos de importancia, los virus, como les comentaba, el virus de influenza, muy importante, sobre todo en mayores de 60 a 65 años, en donde la morbimortalidad por este virus es mayor. El COVID, virus sincicial respiratorio, para influenza, entre otros. Ahora, estos son los más comunes. Tenemos otros tipos de microorganismos que no son tan comunes, pero que también los podemos presentar. Por ejemplo, la infección por el Staphylococcus aureus, pero en este caso meticilino resistente. No es común en pacientes con una neumonía adquirida en la comunidad, es más común en una neumonía nosocomial, pero de igual forma se puede presentarse. Las enterobacterias,
muy importante, sobre todo lo que sería la pseudomonas. ¿Por qué? Porque la incidencia de infección por las mismas aumenta en pacientes con patologías pulmonares, como sería el EPOC, asma, bronquiectasis y las comentadas con anterioridad. Micobacteria, nunca olvidar que dentro de los agentes etiológicos de la neumonía tenemos el Mycobacterium tuberculosis, que es muy endémico en algunas áreas. Algunos virus como el citomegalovirus, y ya en pacientes inmunocomprometidos podemos tener infecciones por hongos o parásitos. Dentro de los hongos recalcamos el Pneumocystis jirovecii, Aspergillus, Histoplasma, Cryptococcus, y dentro de los parásitos el Toxoplasma gondii. Ahora, a pesar de que tenemos todos estos grandes microorganismos bien diferenciados, y si así lo queremos decir, bien referenciados, si vamos a la evidencia nos damos cuenta de que, como les pueden observar en este gráfico, en Europa y en Estados Unidos, que en teoría tienen una excelente medicina con muchos avances, miren que en estos grupos hasta el 60% o más del 60% de las veces no vamos a saber qué microorganismo es el que está causando la neumonía. Entonces, para que tengan muy en cuenta eso. Por ejemplo, en Europa, en un 24% va a seguir lo que serán las infecciones bacterianas, mientras que en Estados Unidos lo que sigue en realidad son las infecciones virales, para que lo tengan en cuenta de cuándo pueden haber diferencias acorde en el lugar en el cual se encuentre. Ahora pasemos a lo que sería la fisiopatología de la neumonía. Los microorganismos pueden llegar por distintos mecanismos a los pulmones, por microaspiraciones, por macroaspiraciones, por contigüidad, vía hematógena, entre otros. Ahora, lo más común es que sea a través de microaspiraciones, de gotículas o gotas de aerosoles. Una persona que tiene el microorganismo está hablando con otra, entran en contacto entre sí, transmiten con el estornudo, la tos o simplemente al hablar lo que serían los microorganismos. Esto en primera instancia se localizan en las fosas nasales, colonizan a las mismas y posteriormente descienden hasta lo que serían los pulmones, en donde pueden desarrollar lo que sería una neumonía. Entonces, el principal mecanismo es justamente esto, las microaspiraciones. Ahora, repasemos un poco de lo que sería la anatomía pulmonar antes de hablar de la fisiopatología. Y es que debemos tener algunos conceptos claros. En primera instancia, a nivel alveolar, regularmente hay una flora normal. Hay microorganismos como brebotelas, entre otros, que van a vivir ahí y que van a contribuir con la homeostasis y funcionamiento correcto de lo que serían los pulmones. Además de esto, pues tenemos los macrófagos alveolares, que de igual forma van a ayudar con lo que sería la eliminación de los microorganismos. Entonces, una persona sana puede llegar, vamos a pintarlo de este color, un microorganismo a lo que sería el alveolo, ¿cierto? Pero ese microorganismo tiene que competir con la flora normal que se encuentra ahí para poder desarrollarse. Y a su vez, si estamos en un paciente que su sistema inmune está bien, que no tiene ninguna inmunosupresión ni nada por el estilo, el macrófago con facilidad va a llegar y va a eliminar ese microorganismo. ¿Qué pasa? En pacientes con los factores de riesgo comentados con anterioridad, esto va a verse afectado. En primera instancia, va a haber una disbiosis de la flora normal. Esta no se va a poder reproducir del todo bien. Esto secundario al alcoholismo, tabaquismo, alteraciones pulmonares, etc. ¿Qué va a producir esto? De que cuando un microorganismo llega, va a ser mucho más fácil de que éste se empiece a reproducir y esté por encima de la flora normal. Ahora tenemos los macrófagos. Los macrófagos van a tratar de eliminar esos microorganismos, pero al no dar abasto, al no poder, van a secretar citoquinas que en primera instancia van a generar una inflamación local, pero a su vez esas mismas citoquinas básicamente van a funcionar para aumentar la permeabilidad vascular y que se permita la llegada de células del sistema inmune a nivel pulmonar, básicamente para que ayuden a los macrófagos a contener lo que sería la infección, como lo observamos acá. Entonces, todo esto básicamente se traduce en lo que sería inflamación. Y a su vez la inflamación en que se traduce en secreciones. Todo lo que sería el alveolo se va a llenar de moco y de otro tipo de secreciones.
lo que se traduce clínicamente, por ejemplo, en la tos de los pacientes, ya que la tos es un reflejo que justamente lo que busca es sacar toda esta secreción. Se puede traducir igual clínicamente con lo que sería la disnea, ya que si tenemos los alvéolos totalmente colapsados por todo este contexto inflamatorio, el intercambio de gases no se va a hacer del todo correcto, ¿vale? Ahora, a nivel sistémico también van a haber implicaciones, ya que ese reclutamiento de lo que serían las células del sistema inmune a nivel pulmonar va a traducirse también en una inflamación a nivel sistémico, ¿vale? Van a haber muchas más células del sistema inmune disponibles en la sangre con la facilidad de llegar a los pulmones y continuar con su labor. Ahora, ¿en qué se traduce esto? Si tengo una inflamación sistémica, esto me va a llevar, en primera instancia, a la fiebre que puede tener el paciente con neumonía y pues toda la constelación de síntomas adyacentes a la misma. La astenia, la cefalea, mialgias, etcétera, etcétera. Pero también recuerden de que el macrófago está convocando que lleguen microorganismos a los pulmones. Entonces, si no tenemos microorganismos, esta inflamación lo mismo que va a producir, que van a ser leucocitos. Entonces, vamos a tener una leucocitosis. Justamente se van a producir leucocitos con esa finalidad, con la finalidad de que lleguen a los pulmones y puedan eliminar a los microorganismos ajenos. Gracias por ver el video. Si te gustó, considera darle like. Además de esto, considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés atento a todo nuestro contenido. A continuación, te estaré dejando un video que sé que puede ser de mucha ayuda para ti.